Estamos en el diálogo número 4, desde la perspectiva de entender qué es el arte, y en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es perspectivas desde el descolonizador. Para esta noche, y con su gentil presencia, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos pasado en el tiempo de lo que es PET 2020. El primer diálogo se ha realizado el 17 de enero. Estuvo marcado por un tema que es perspectivas afro-latinoamericanas y afro-bolivianas, que estuvo a cargo, con participación en este caso, de Adriana Barbosa, Daniele Almeida, Sharon Pérez y Juan Angola, las dos primeras de Amigas del Brasil. El diálogo número 2 se realizó el 23 de enero, perspectivas desde el arte para comprender qué es arte. Estuvo a cargo de dos destacados amigos del Museo Nacional de Arte y del Arte. Nos referimos a Freddy Mamani Silvestre y a cargo de Marco Alberto Quispe Pilca, ambos de la Ciudad del Arte. El diálogo número 3 se realizó el 30 de enero. Perspectivas y cosmovisiones desde los quichuas y aymaras. Participaron Elvira Espejo y Isaac Calizaya. Y hoy estamos con el diálogo número 4. Para esta ocasión, esta noche, quien va a moderar es el director del Museo Nacional de Arte, Max Hinderer. Gracias por su gentil presencia, y asimismo vamos a invitar a nuestros amigos. Todavía tenemos acá algunos espacios, por favor, para que se vayan acomodando. Acá quedan 2 asientos libres, allá también, por favor, les invitamos a pasar. Buenas noches, bienvenidas todas y todos. Es otra vez, como siempre, un gran placer recibirlos aquí con nosotros. La experiencia del último mes, desde que iniciamos el PET y los PET diálogos, los diálogos ¿qué es arte?, es que va llegando la gente y después hay poco espacio. Así que nosotros decidimos dar preferencia a amontonarnos de que a tener que dejar a personas esperando afuera. Así que no se asombren si están muy cerca de sus vecinos. Esa es la consecuencia. Además da más colorcito, que también en esta época de lluvia pues es un gran beneficio, yo creo, para todas y todos. Bueno, bienvenidas, les damos las bienvenidas al cuarto diálogo de la serie PET Diálogos, ¿qué es arte? Hoy con las perspectivas del colonizador. Voy a explicar eso en unos instantes. Primero quisiera recapitular un poco sobre lo que es la naturaleza del PET. El PET es el Programa de Estudios Descoloniales en Arte, y parte del lineamiento del MNA, que establece que la principal razón de ser del arte es defender la incondicional igualdad y el innegociable derecho de vivir en diferencia de todas y todos. Es a partir del programa de estudios descoloniales en arte que nosotros queremos cuestionar e interpelar la naturalidad con la que asumimos lo que es arte en nuestra sociedad tan compleja como es la boliviana, y asumimos con qué naturalidad asumimos también las implicaciones de jerarquías sociales que se instauraron a lo largo de la historia colonial y republicana hasta nuestra contemporaneidad. En ese sentido, lo que a nosotros nos interesa es realmente partir desde la pregunta ¿qué es arte? Y hicimos esto a partir de, primero,
siempre son perspectivas que damos, ¿no? Primero era las perspectivas afro-latinoamericanas y afro-bolivianas en el primer evento. Después pasamos a preguntarnos qué es arte, respondiendo con perspectivas desde el alto, con Marco Quispe y Freddy Mamani. Después las perspectivas desde las cosmovisiones quechuas y aymaras. Hoy pensamos que sería interesante invertir el juego y preguntarnos con qué mecanismos, de qué manera fue posible imponer un régimen pictórico, cómo fue posible, para citar a la honorable señora Teresa Gisbert, imponer un maquinario, colonizar el imaginario, ¿no? de tantas distintas poblaciones que viven en este territorio. Entonces eso va a ser la tarea hoy, de dialogar sobre qué es arte desde justamente el estudio del colonizador, ¿no? No estamos entrando, o sea, es una etnografía, yo creo, bien interesante de pensarlo al colonizador con sus mañas, sus visiones y sus maneras de ser. El diálogo es solo uno de 4 núcleos que constituyen el PET, el Programa de Estudios Descoloniales en Artes. El primero, bueno, es el PET Diálogos. Después tenemos el PET Lecturas y el PET Programa Continuo, que son 2 núcleos que se van a iniciar en marzo. PET Programa Continuo consiste en una serie de seminarios que van a brindar nuestros curadores del museo y la investigadora pedagoga del museo, José Arispe, Lucía Querejazu y Luciana Molina, que van a ser impartidos durante el periodo de marzo hasta noviembre. Eso en nuestras páginas de las redes sociales pueden ustedes ver la exacta programación, el título de los seminarios, cuándo se van a impartir, horarios, etcétera. Y también, como nuestra comunicadora está facilitando, hay una lista de correos electrónicos en las que ustedes pueden, si no quieren participar de las redes sociales, también simplemente recibir nuestra programación a través de correo electrónico. Aparte del PET Programa Continuo, tenemos el PET Lecturas, que va a ser un círculo de lecturas en el que con mi persona y también la otra gente que participa del PET vamos a aprender a leer conjuntamente. Y para las personas que tienen interés en aprender a leer colectivamente, quiere decir también crear una plataforma de discusión sobre lo que estamos leyendo y entender cómo podemos leer ciertos textos, entender su contexto, entender nuestro contexto en el que estamos leyendo esos textos. PET Lecturas es un proyecto de lectura colectiva y de aprendizaje de lectura que se va a dedicar a algunos textos básicos de lo que podemos decir es un pensamiento anticolonial, descolonial o postcolonial, con algunos escritores, pensadores, tanto nacionales que son atribuidos a esas distintas ramas o internacionales, desde Fausto Reinaga, Silvia Rivera, Gayatri Spivak, Franz Fanon, Achille Mbembe, etcétera, etcétera. Entonces vamos a dar inicio a eso también en marzo, que tendrá un ritmo semanal. Y el último núcleo, el cuarto núcleo del PET, es el seminario anual que vamos a celebrar en el último trimestre de este año, que va a ser un seminario coordinado y dirigido por Luciana Molina, que va a ser dedicado a, bueno, pregunta de justamente distintas culturas visuales y estudios desde el ángulo anti, post y descolonial. Bueno, eso en resumen el PET para las personas que todavía no estaban al tanto. Les invitamos de todos modos a visitar nuestras páginas en las redes sociales para investigar más. Hoy, PET Diálogos, ¿qué es arte? Perspectivas del colonizador. Tengo conmigo, bueno, no solo dos compañeros con los que trabajamos y desde hace tiempo y continuamos trabajando de manera continua, de manera puntual, o las dos cosas al mismo tiempo. Tenemos con nosotros al historiador Pablo Quispe, que es historiador de la UNSA, o sea, titulado por la UNSA, es miembro de la Sociedad Boliviana de Historia, es autor de varios artículos de historia colonial en varios medios internacionales también, y es coautor de los libros La construcción de lo urbano en Potosí y La Plata en los siglos XVI y XVII
y del libro Pachacuti, el retorno de la nación. Bienvenido, Pablo Quisper. Y con nosotros también Lucía Querejazo Escobari, que es curadora del Museo Nacional actualmente, pero también tiene una vida previa y supongo que también una vida paralela a ser curadora de colecciones del Museo Nacional de Arte. Lucía Querejazo es historiadora titulada por la Universidad Javeriana en Bogotá, en Colombia. Es también miembro de la Sociedad Boliviana de Historia, es doctorante de la Universidad de Buenos Aires en Historia y Teoría del Arte, es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNSA y bueno, desde pocos meses nos acompaña, como había mencionado, curadora de colecciones. Además, Lucía también está a cargo de nuestra muestra anual que se celebrará a partir inaugurará en marzo, el 4 de marzo, que ya podemos anunciar, que se dedicará justamente a la pintura colonial de los siglos XVI, XVII y XVIII, y que todos están invitados a venir a ver. Entonces, este diálogo hoy parte del encuentro de nosotros tres, de cierta manera, y también queremos mantenerlo como un diálogo. El formato es uno más abierto que simplemente dar una ponencia, recibir dos respuestas y después irte. Yo creo que justamente lo que venimos desarrollando, porque Pablo Quisper de hecho también está participando en la investigación que nos lleva a presentar la muestra en marzo, pues es más como un diálogo, y en ese sentido también quisiera que nosotros llevemos adelante esta noche, ¿no? Sin embargo, sí hay algunas pequeñas cosas y delicias desde la historiografía que nos van a presentar. En ese sentido quisiera, Pablo, pasarte primero a ti la palabra, que según entiendo nos tienes algo que realmente tiene que ver con la visión del colonizador. Buenas noches, un gran saludo para todos ustedes, mi agradecimiento al Museo Nacional de Arte, a Max, a Lucía. Solo decirles que, bueno, he estudiado en la UNSA y en otros lugares, pero soy un poco reacio a los títulos, como saben muchos de mis colegas, ¿no? Así que desde ya me pareció muy interesante la propuesta que me hizo Max en su momento, de reflexionar. El mundo del arte no es precisamente el escenario en el cual yo me desenvuelvo, la historia del arte. Yo trabajo más la historia colonial y particularmente, digamos, los procesos de religiosidad durante el periodo colonial, ¿no? Particularmente el siglo XVI, el siglo XVII. Entonces parecía bastante interesante reflexionar un poco lo que va a ser también el espíritu de la muestra que va a inaugurar el Museo Nacional de Arte, cuáles son las vías a través de las cuales se va a imponer, digamos, una mirada del mundo, una visión de las cosas durante el periodo colonial, ¿no? Cómo finalmente se impone la fe católica y cómo se van creando posteriormente toda una serie de iconografías y se va superponiendo sobre lo que eran los conocimientos, los saberes de los pueblos indígenas que habitaban este continente, ¿no? Es en ese punto, digamos, en el que la actividad del museo se cruza con mi propia investigación, porque yo durante muchos años he trabajado un tema en particular, la extirpación de idolatrías, y bueno, desde ya, digamos, hay una faceta clásica en lo que conocemos sobre la imposición de un orden colonial, ¿no? Entonces, todo orden colonial, ante todo, se impone a través de la violencia, ¿no? Eso es evidente, y todo orden colonial también implica intolerancia, ¿no? Desde ya, digamos, esa es la faceta más clásica de la imposición de un orden colonial, ¿no? Y eso es lo que sucedió acá en los Andes en el siglo XVI, ¿no? Un proceso violento de conquista y también un proceso violento de imposición
de una nueva fe y también conllevado con eso un proceso de imposición, digamos, de modelos artísticos, incluso de modelos estéticos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que es el tema de la extirpación de idolatrías, es tal vez una de las manifestaciones más evidentes de la intolerancia del orden colonial respecto a las creencias de los pueblos indígenas, ¿no? Este es un tema que ha sido ya trabajado por distintos especialistas, ¿no? La propia Teresa Gisbert, Teres Buis, ¿no? Juan Carlos Espensoro, Ramón Mujica, ¿no? Mucha gente ha trabajado en este tema y han visto cómo, digamos, la extirpación también implicó una multitud de acciones, ¿no? Desde, no solo la extirpación de idolatrías, digamos, era la destrucción de los santuarios de los pueblos indígenas, ¿no? Sino también de toda una serie de manifestaciones culturales, ¿no? Incluyendo la propia desacralización del paisaje, ¿no? Hasta el día de hoy podemos ver evidencias de lo que fue la extirpación de idolatrías en el siglo XVI, ¿no? Esto, por ejemplo, es un monolito tihuanacota que está en el Museo de Tiwanaku y puede verse de manera tangible, digamos, cómo se llevó a cabo la extirpación en las representaciones de estas deidades prehispánicas. Desde ya le han roto la cabeza a martillazos a este Chachapuma y al mismo tiempo, digamos, se ha intentado exorcizar esta figura grabándole 3 cruces cristianas, ¿no? No sé si pueden ver las cruces, ¿no? Son fácilmente distinguibles, ¿no? La extirpación también implicó la desacralización del paisaje, ¿no? Entonces, a alturas de la localidad de Peñas, a orillas, bueno, en la región lacustre, y es un lugar donde es un santuario hasta el día de hoy, presidido por una gran cruz y una capilla que no aparece en esta fotografía, ¿no? Entonces, esta es tal vez la cara más conocida, más evidente de la imposición de un orden colonial, ¿no? La imposición de un orden colonial implica la destrucción de una particular visión de mundo, ¿no? O las visiones de mundo que existían en este continente, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, ¿no? Desde ya implica destrucción y también implica intolerancia, ¿no? Para empezar, ¿no? Sí. Hay otras cosas más que voy a comentar, ¿verdad? Claro que sí, gracias Pablo. Por el otro lado, justo hablando de paisajes, yo creo que estamos llegando a un tema que hemos hablado mucho con Lucía y que sería bien interesante justamente abordar la lógica de cómo se imponía el orden colonial desde la espacialidad. Tal vez, Lucía, nos podrías dar tu opinión sobre eso. Buenas noches. Es importante entender que el proceso de cristianización supuso una imposición espacial tanto como devocional, es decir, hay una espiritualidad tangible, o sea, que es la que se ha estudiado durante mucho tiempo desde la historia del arte y de la historia de la arquitectura, por ejemplo, porque están los vestigios ahí, o por ejemplo en el monolito que vemos la cristianización o la exorcización de piezas prehispánicas, pero el proceso en sí, y eso es algo que queremos abordar en la muestra anual que inauguramos en marzo aquí en el museo, supone que el proceso espiritual es una parte del sistema de dominación colonial, ¿sí? No existe, por supuesto, la división Estado-Iglesia, por lo tanto son lo mismo, se validan mutuamente, se utilizan mutuamente para sus fines, que como sabemos en el caso de, especialmente en nuestras regiones, básicamente la explotación de la mano de obra para la extracción de mineral y otro tipo de productos. En ese sentido, una de las primeras necesidades cuando llegan los españoles a todas las regiones, pero digamos hablando de la nuestra, que es la que hemos trabajado Pablo y yo, la imposición de una planificación espacial es esencial para poder llevar a cabo esta tarea. Entonces, esa planificación espacial tiene 2 caras.
Una es esta supuesta, o es la forma en la que la llamaron, esta reducción de los indios para que vivan en policía, que se refiere a vivir civilizados, entre comillas, a vivir bajo un régimen cristiano, una vida cristiana ordenada por el tiempo cristiano, y entonces hay una imposición de la vida cotidiana. Eso tiene que ver con la posibilidad de centralizar la mano de obra para poder, obviamente de manera forzada, hacerla migrar a las minas de Potosí, a las haciendas del área circundante, y minas también que había en el área circundante. Pero esa planificación espacial, que pensemos en los pueblos, especialmente los pueblos de reducción que están en el medio de este paisaje andino tan fuertemente permeado de la espiritualidad andina, se trata de cristianizar y rebautizar, exorcizar. Entonces, la traza de los pueblos de reducciones tiene la finalidad de cristianizar el espacio tanto como las almas. Y esa meta, que es colonizar el imaginario y colonizar las almas con la excusa de salvarlas, se logra a partir de estas herramientas que son coercitivas, que son impositivas, que obligan a la gente a abandonar sus pueblos, a abandonar su modo de asentamiento disperso, semidisperso, temporal, no temporal. Hay muchos trabajos al respecto, en lugares centralizados donde se los pueda controlar. Y parte de ese control es, por supuesto, la fe, y generar una vinculación emocional, psicológica, simbólica con un orden. Parte de eso es el arte colonial, y parte de eso es lo que buscamos, a eso nos referimos al menos desde mi perspectiva, con descolonizar el arte. El arte es colonial, por supuesto, proviene de un contexto colonial, fue utilizado de manera colonial. También los colonizados usaron la imagen de manera colonial, que es algo que tampoco hay que olvidarse. No eran ningunos onzos, supieron muy bien cómo, en los casos en los que pudieron darle la vuelta al sistema, utilizar la imagen también en su beneficio, especialmente de algunos grupos de élites muy ayudados, digamos, por ciertas autoridades, los jesuitas, por ejemplo. Entonces, nuestro esfuerzo, mi esfuerzo, es el de intentar mirar este proceso desvinculándonos de una mirada colonizada. Es decir, de pensar que obviamente no somos los primeros, ¿no? Tampoco estamos pretendiendo decir que somos los primeros. Esta es una conversación que se está dando hace muchas décadas. Sin embargo, ahora lo estamos haciendo aquí y por eso hablamos de eso. Y es descolonizar la forma en la que miramos los cuadros coloniales, ¿no? La forma en la que miramos la arquitectura colonial. En ese sentido, yo quería empezar un poco con esto de qué es arte y qué es el arte que viene, y si el arte que viene es arte, ¿no? Entonces quería empezar con este cuadro de Sofonis Vanguisola, que fue, una pintora italiana, que fue elegida por Felipe II para ser su pintora de corte. Es decir, dentro de la jerarquía de poder del imperio de Felipe II, no había puesto de mayor rango que el de pintor de la corte. Sin embargo, yo me imagino que ustedes están más familiarizados con el nombre de Velázquez y no el de Sofonisba, porque las colonizaciones y las opresiones, como sabemos, están en todas partes. No es solo aquí, no es solo en los procesos de denominación de las colonias o los reinos de América que se ejerce esto. Los criterios de definición de qué es importante y qué no es importante, qué es arte y qué no es arte, nacen allá y se empiezan a ejercer allá, de manera vertical, de manera digamos que coercitiva en cierta medida. Ese es el caso de Sofonisba. Sofonisba es una de las pinturas más cotizadas, como les digo, en su momento. Este es su autorretrato, que se encuentra en el Museo del Prado. En el Museo del Prado ahora mismo hay una muestra sobre Sofonis Vanguisola y Lavinia Fontana, otra pintora, que las dos han sido no borradas porque no las han terminado de hacer desaparecer, pero cuando aparecían en los libros de historia, ¿no? Y son dos mujeres que en el entorno italiano renacentista están pisando muy fuerte, son muy valoradas por sus colegas. Sin embargo, hay un proceso de borramiento de ellas, así como de tantos otros pueblos. Entonces, yo quería abordar el tema, y
voy a hacer un breve paréntesis de nuestra conversación sobre la espiritualidad andina para un poco marcar de dónde venimos cuando hablamos de historia del arte y qué es lo que buscamos deconstruir cuando nos referimos a descolonizar. Y es que todas las definiciones y los parámetros para definir qué es arte y qué no es arte, que es lo que nos viene citando en los diálogos desde el mes de enero, es qué es arte, cómo definimos qué es arte. Y entonces esas definiciones provienen de perspectivas que se generan, que se construyen culturalmente, ¿sí? No son verdades absolutas, son perspectivas. Y en este caso, entonces, el arte europeo viene con unas perspectivas determinadas. Unas de esas perspectivas, de dos perspectivas quiero hablar, dos parámetros de esa perspectiva quisiera hablar para un poco abordar lo que nos cita aquí. Uno es la belleza. Uno de los parámetros que se considera desde el Renacimiento, y es culpa de Rafael Sanzio, es que el arte debe ser bello. No se lo inventó él, pero Rafael, al ser como uno de los maestros del Renacimiento finales, o sea, tienes Da Vinci, tienes Miguel Ángel, tienes muchos trabajando en Italia intensamente, y de pronto está Rafael, que es claramente un maestro, en su oficio es totalmente eficiente, es capaz de generar belleza, pero además, como él trabajaba también como inspector de antigüedades, inspector de otras obras, genera una visión sobre lo que hace él y lo que hacen sus colegas que lo anteceden y lo acompañan. Entonces, hay una muy fuerte categorización de lo que está bien hecho en arte y lo que está mal hecho en arte. Y entonces, los criterios de Rafael, por ejemplo, él es el que dice que la Edad Media es oscura. ¿Cuántas veces no hemos repetido el oscurantismo de la Edad Media, como nos han enseñado en el colegio, sin plantearse? ¿A quién se le ocurrió? Pues fue a Rafael Sanzio, un artista que estaba diciendo: yo soy tan capo, mis cuates son tan capos, o sea, ¿no? Era cierto, pero todos los que hacen otra cosa fea no son. Entonces hay un proceso de legitimación de una mirada, de una visión que se genera en Italia en el Renacimiento, y que, como se cree en lo máximo, hacen que los demás piensen que también son lo máximo. Por supuesto, esto no quiere decir que a mí también me parezca que son lo máximo. Y acompañado de ese proceso está otro colega que también pinta, y pinta muy bien, que es Giorgio Vasari. Vasari se lo considera como el padre de la historia del arte, del oficio de hacer historia del arte, porque él, siendo pintor, y ha pintado en el Vaticano, o sea, tampoco es que le faltaba pega y por eso se dedicó a la historia del arte. Al contrario, es como que estaba tan rodeado de estos grandes colegas que dijo: alguien tiene que escribir sobre esta gente, y se puso a escribir sobre sus colegas y los maestros de sus colegas, y entonces escribió esta obra que se llama Vida de los artistas y los arquitectos, y a partir de ahí se abre un género que es la historia del arte. Y entonces es en ese momento en el que Vasari en su libro empieza a establecer categorías, que si Miguel Ángel, que si Rafael, que si que si el otro, y él mismo se pone en segundo lugar. Y cuando ustedes ven las pinturas de Vasari, yo no entiendo al menos por qué se pone en segundo lugar, si el tipo pintaba muy muy bien. Entonces, este es como el paradigma que viene, muy resumido, que viene de Europa cuando llegan los europeos, ¿sí? Sin embargo, el paradigma de la belleza se ha cuestionado, los propios artistas se han estrellado contra él. Entonces, en el proceso del quehacer artístico se ha destruido esa idea. Piensen en la primera exposición de los maestros fauvistas y la gente desagradada, la gente asqueada, o en las muestras de Joseph Beuys, mucho tiempo después, la gente molesta: ¿qué es esto? Lo bello se ha superado. Pero hay otra categoría que no se ha superado y que por el contrario se ha reforzado mucho, y es una categoría que ha implicado una colonización de la mirada, o una, digamos, para no hablar de colonización como si fuese lo único que nos hace pensar, es un eurocentrismo de la mirada, que es el ingenio. Ya en Italia se da una valoración especial a aquellos artistas que piensan, que inventan, que crean su propio diseño. Entonces existe una gran diferencia entre el que pinta y el que inventa, o el que diseña, y de ahí que haya los que cuando firman pintan inventor, diseñador, ¿sí?
esa jerarquización de quién tiene el ingenio entre los artistas no ha desaparecido y al contrario se ha reforzado, al punto que a lo largo de la historia del arte, del quehacer artístico, ha llegado al punto en el que puede no haber obra y solo haber idea, ¿no? En el arte conceptual, en el arte contemporáneo vemos mucho eso, en el que la obra es, digamos, la materialidad puede casi desaparecer o desaparecer por completo, pero si hay una idea entonces puede ser significativo, porque el arte, por supuesto, empieza a cumplir otras funciones más allá de generar cosas bellas o generar objetos de fe como previamente. Entonces, esas dos categorías han venido como a marcar lo que se generó aquí y lo que se trajo aquí y lo que consecuentemente se genera aquí. Entonces, por eso considero que es importante que siempre hablemos de los puntos de vista. Conocemos ya muy bien el punto de vista de la historia del arte europeo con estos paradigmas y muchos otros, es solo un par de los que les he mencionado, pero eso genera inevitablemente que cuando miramos el pasado, el arte del pasado, en el caso de nuestra región, estamos pues ya cargados de unos puntos de vista de aquellas personas que empezaron a hacer historia antes que nosotros, historia del arte especialmente. Y eso, sumado a que a través de los procesos históricos, el arte que ha sobrevivido de la colonia es principalmente el arte colonial religioso. Por un lado, porque se hacía en inmensas cantidades, entonces está ahí, y porque estaba en los espacios que se consideraron y se siguen considerando como sagrados. Es decir, hablamos de una imposición cristiana, pero no quiere decir que por haber sido impuesta no haya sido también apropiada, asimilada y ahora venerada, digamos. O sea, no podemos decir que el cristianismo es malo si la gente lo acepta. Ahora, la forma en la que se lo impuso, por supuesto, es totalmente cuestionable. Entonces, el que nosotros tengamos un patrimonio colonial de pintura religiosa genera una distorsión en la forma en la que miramos el pasado colonial, porque entonces genera una idea de que lo único que se pinta es esto, lo cual es falso. Sin embargo, hay pocos ejemplos con los que podamos decir había pintura de temas profanos. Es difícil, hay poco. O habían retratos, hay poco. Empiezan a aumentar hacia el siglo XIX y ya, como saben, en el siglo XX se hace mucho retrato. Y el género del retrato se hace desde hace mucho tiempo. O sea, se hacía cuando vinieron los españoles. Entonces, al depender de una mirada de este oficio de la historia del arte, que nace en Italia y se consolida en Alemania, y es un oficio que depende profundamente del elemento visual. Si pensamos en nuestro pasado colonial y dependemos de lo visual, es un desastre, porque estamos anulando gran parte o más de la mitad de la parte de la espiritualidad andina. Entonces, eso genera un borramiento de la memoria, porque no somos capaces de recuperar una memoria que no vemos. Eso es un problema del oficio de la historia del arte que tiene que ser superado y que es necesario superar utilizando obviamente fuentes que no se enfocan en lo visible, sino que generan otro tipo de narraciones, como los textos de archivo, que es con lo que Pablo y yo también hemos trabajado. Entonces nos permite tener una perspectiva, un punto de vista diferente. Y para cerrar esta parte, para que pensemos en los puntos de vista y en la forma en la que entendemos el pasado colonial y la perspectiva del colonizador. El colonizador pensaba en este espacio como un espacio que se puede extraer, y para extraer es necesario movilizar a esta población. Para movilizar a esta población necesitamos algún sistema de coerción. Ese sistema de coerción viene tanto generado por una violencia física como por una violencia simbólica, etcétera, etcétera. Pero nosotros, como personas del siglo XXI, teniendo otras herramientas, conociendo otras perspectivas, como el jueves pasado escuchábamos las perspectivas aymara y quechua, sabemos que hay mucho más que no se ve. Entonces ahora ustedes están viendo el cuadro de Berrío, la vista de la ciudad de Potosí, de la Villa Imperial de Potosí, con sus lagunas, con la cordillera por detrás del cerro. O sea, muestra mucho más de lo que se ve. Y
ese espacio que nos está mostrando Berrío no es solo un espacio cristiano, aunque pareciera que el objetivo es mostrar la Villa Imperial, las grandes obras de ingeniería hidráulica que alimentan la ribera, que alimentan esta poderosísima maquinaria industrial potosina. Pero también nos está mostrando el espacio potosino como una espacialidad, un espacio en el que existen diferentes zonas marcadas que ya en otras lecturas son huacas, son lugares sagrados. Entonces existen diferentes registros de espiritualidad a los que no se puede necesariamente llegar a través solamente de lo visible. De ahí que, por ejemplo, tenemos muy pocas representaciones de cultos andinos, y cuando los tenemos están mediados por la perspectiva del colonizador. Es decir, tenemos un fragmento en Carabuco en el que se muestra a dos mujeres acudiendo al Ichuri, que es el confesor, entonces se lo muestra como un pecado. O en Caquiaviri, que tenemos a una pareja de indios claramente designados por la vestimenta como indios, arrodillados frente a una cabra de la que sale fuego por el ano, por las orejas, por todas partes, con coca, con un queru. Están pecando, están literal, o sea, están claramente, muy pedagógicamente marcados como el pecado. Entonces, durante mucho tiempo se ha pensado que, entonces así gracias a estos cuadros sabemos cómo es la idolatría, pero es siempre desde la perspectiva del cristiano. O sea, evidentemente alguna ventana nos abre, pero sobre todo nos abre preguntas sobre hasta qué punto esta mirada la podemos tomar como verdad. Es verdad, es una verdad histórica, pero es una verdad desde una perspectiva, y es necesario que siempre seamos conscientes de la perspectiva que estudiamos, pero también la perspectiva que nosotros generamos con lo que decimos y replicamos, o los diálogos que tenemos. Muchas gracias, Lucía. Sí, me interesa que justamente hablando en el plural, perspectivas del colonizador, tú has apuntado algo importantísimo, Lucía, que es que hay distintos discursos que llegan aquí, ¿no? Y como tú dices, tenemos que estar conscientes cuáles son esos discursos y cómo llegan, de qué manera. Es interesantísimo, importantísimo desde la historia del arte apuntar al discurso de la belleza, que como dices se genera con Rafael y Giorgio Vasari, y es algo que llega como un discurso aquí que impone ciertas lógicas. Esas lógicas son reproducidas aquí, y yo no tengo duda que todos y todas que están aquí sentadas compartiendo esta charla con nosotros han reconocido varios de los, digamos, parámetros de los que ha mencionado Lucía, inclusive en la producción contemporánea del arte. Entonces, una pregunta que nos vamos a poner más tardecito es ¿cuánto ha cambiado desde el siglo XVI hasta ahora, digamos, estos parámetros? Pero el discurso de la belleza no es el único. Digamos, hay la belleza de la política, digamos, o sea, la belleza de la imposición de un imaginario colonial, pero también hay la política de la belleza, ¿no ven? Entonces, dos otras importantísimas vertientes que conforman lo que se va a convertir en el imaginario colonial son justamente sacral política y profana política. Quiere decir, por un lado tenemos el Concilio de Trento, el famoso Concilio de Trento, que en el siglo XVI impone la pintura como un arma ideológica, digamos, y a partir del concilio también se da forma, hace algo que me dirijo a ustedes también para enseguida comentar. Por el otro lado, no es solo el concilio, pero también el estado de Felipe II, que tal vez sea, bueno, como algunos dicen, ahí difieren las opiniones, pero como el primer político moderno, primer político de estado que es moderno, y también se separa, distinto a su padre, de una manera significativa de las políticas de la iglesia, y él comienza a generar una propia política también de imposición de formas de gobierno que son simbólicas y que generan violencia, ¿no ve? Entonces resulta que había dentro de las preparaciones, ¿no?, del colonizador de llegar y de cómo manejar la situación en la colonia, un episodio que es muy curioso, que yo creo que lleva
de cierta forma el nacimiento político de Francisco Toledo, que es cuando él ya es elegido como virrey, convocado a la Junta Magna, a un junte en Madrid, donde se reúne pues el Real y Supremo Consejo de Indias, exactamente, donde hay una figura que, según lo que entendí en mis lecturas por ahí, era algo un poco como un mentor de Francisco Toledo, que se llama Juan de Obando y Godoy. Y este señor tenía un libro, y este libro hablaba del gobierno, era el libro de la gobernación espiritual y temporal de las Indias. Era un libro que marcaba las pautas con las cuales, porque él fue llamado por el Consejo de Indias para reformular un poco la política de Indias. Es interesante que Juan de Obando y Godoy era el ministro de Finanzas de Felipe II antes de volverse el presidente del Consejo de Indias. Entonces él marca las pautas del gobierno espiritual y temporal, y eso incluye también la catequesis y finalmente también la pintura. Ahí llegamos a un cruce significativo que era, Pablo, algo de lo que tú hablabas. Antes de imponer hay que destruir, y se viene Francisco Toledo aquí, y con él se imponen. También llega el Concilio de Lima poco después, y en eso se va dando forma a las maneras como se debe destruir para crear desde la perspectiva del colonizador. Tal vez, Pablo, nos puedas mencionar algo al respecto. Ok. A ver. Bueno, estas son las dos imágenes que Lucía hacía referencia, de las pocas de la pintura colonial que hacen mención a prácticas idolátricas indígenas, ¿no? Lo interesante es que, como lo mencionaba Lucía, están hechas para empezar, es esto una aplicación de lo que se estableció en el Concilio de Trento, de la pintura como un elemento pedagógico y también como un arma transmisora de ideología, ¿no? Desde ya estos cuadros estaban destinados no a ensalzar la religiosidad indígena, sino a condenarla, ¿no? Y lo interesante es que siempre hay una lectura, eso típico del orden colonial, de leer lo que está pasando frente a ti con tus propios esquemas, con tus propios códigos, ¿no? Esto comienza ya desde el primer momento de la conquista y colonización, cuando, por ejemplo, uno de los hermanos Pizarro, al ver los templos incaicos, los llama mezquitas, ¿no? Mezquitas porque era el mundo musulmán, y sus mezquitas eran la idea de otredad que tenían los españoles, ¿no? Y de la misma manera, los cultos, las prácticas rituales indígenas van a ser leídas en código europeo, ¿no? Y es acá lo que menciona Lucía, ¿no? No es un ídolo prehispánico al que se ofrenda coca y una chicha, sino es un macho cabrío, ¿no? Es el demonio, ¿no? Y acá en la representación del Carabuco, esta es una imagen clásica, ¿no? Siempre se decía que en los bailes de los indios el demonio se aparecía vestido a la manera de un indígena, ¿no? Y tú puedes ver ahí, ¿no? Es un baile indígena y está ahí el demonio vestido de indígena, claramente sus cuadros. Este es un cuadro que lo ha estudiado muy bien Teresa Gisbert, no es algo nuevo, digamos, ¿no? Vamos a volver a esto porque cuando hablamos de un poco de descolonizar el arte, no es tan interesante, digamos, ver lo que les he mostrado al principio, ¿no? La imposición del orden colonial, ¿no? O sea, el virrey Francisco de Toledo es precisamente el gran arquitecto del orden colonial, quien va a transformar las vidas de millones de personas, ¿no? Él va a transformar desde el paisaje, lo que mencionó Lucía, el establecimiento de los pueblos de seducción, el sacar a la gente de donde vivía antes, desligarla de sus santuarios, ¿no? Es súper importante también. El virrey Toledo es responsable de que muchas de las costumbres indígenas se preserven, ¿no? Eso es importante para el final de esta charla. Voy a volver a esto que acabo de decirles, porque para el orden colonial le interesaba al orden colonial que el indígena
siguiera siendo indígena, que el hijo del indígena siguiera siendo indígena, que el nieto del indígena siguiera siendo indígena, ¿no? El orden colonial no admite la movilidad social, el salir de un estamento y pasar al otro, ¿no? A pesar de que va a haber, el mundo colonial es un mundo muy rico en cuanto a movilidad social. A pesar de la norma, la gente se mueve. Pero es muy importante entender esto, ¿no? El orden colonial más bien establece fijar a las personas en un estamento determinado, ¿no? Pero no es tan interesante a la hora de hablar de descolonización pensar en lo que hizo el orden colonial, sino más bien intentar ver sus fisuras. Creo que en las fisuras que ofrece el mundo colonial pueden verse las claves para intentar un ejercicio de descolonización de la memoria, descolonización del conocimiento y probablemente al final del arte, ¿no? Hablando de Toledo, ¿no? Este, por ejemplo, es un ejemplo de estos espacios difusos que había en el mundo colonial, ¿no? Es una carta que Toledo le escribe al rey en junio de 1573, quejándose de las costumbres de los indígenas, ¿no? De acá de nuestro territorio. Y le dice, no se han contentado los hechiceros con que tengan huacas y adoratorios, sino que además dice que tienen ellos moldes de imprenta para hacerles imágenes de los demonios, para que traigan siempre consigo, así como nosotros las traemos nuestras imágenes, ¿no? Esto es bien interesante, ¿no? Estamos viendo una suerte de reacción de los especialistas religiosos andinos que ante eventos clásicos como la extirpación, la destrucción de ídolos, lo que hacen es adaptarse y agarrar lo que el orden colonial está poniendo como imposición, las estampas, imágenes cristianas hechas en moldes de imprenta o moldes de vaciado, y están usando esos recursos, esas técnicas para producir ídolos, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, ya es interesante, te muestran fisuras dentro de ese orden colonial, te muestra a la gente resistiendo ese orden colonial, pero también al mismo tiempo sobreponiéndose, encontrando, ¿cómo le llamaríamos ahora? Capacidad de agencia, se diría, ¿no? O resiliencia, ¿no? No sabemos hasta ahora, digamos, a qué estos moldes de imprenta se refieren, ¿no? Si se trataba de moldes de estampas en papel o moldes de vaciado, más bien, ¿no? No tenemos, pero el hecho de que el virrey se quejara quiere decir que era algo que se estaba haciendo precisamente en gran cantidad, ¿no? En Potosí y en La Plata. Otro punto de fisura, ¿no? Esta es la imagen, un poco lo veo a Pedro mirarme, poniendo a la imagen de la Virgen de Copacabana y a una chulpa famosa y preguntándose qué hacen ahí las dos juntas, ¿no? Este caso también es súper interesante para ver cómo se presentan estas fisuras, estos puntos en los cuales podemos ver dentro del orden colonial elementos que nos ayuden a leerlo y a entenderlo, ¿no? Y acá quiero, por ejemplo, traer a colación algo que hizo mención Lucía, ¿no? La imposición del orden colonial implica la imposición de la idea de la belleza, ¿no? Dijiste exactamente, ¿no? Literalmente, el arte debe ser bello. Así se había establecido, ¿no? Y la historia de la Virgen de Copacabana y de esta chulpa tiene mucho que ver con la idea de belleza impuesta por los españoles, ¿no? Como ustedes saben, la Virgen de Copacabana fue elaborada por el artífice indígena de orígenes incaicos, Francisco Tito Yupanqui, ¿no? Tito Yupanqui tuvo que hacer varias versiones de la Virgen hasta finalmente lograr esta versión, que es la que terminó siendo entronizada en Copacabana y es la mamita de Copacabana a la cual todos rendimos veneración el día de hoy, ¿no? La historia de cómo Tito Yupanqui elaboró distintas versiones y las cuales fueron rechazadas es súper interesante y está relatada en la crónica de Alonso Ramos Gavilán. Un fragmento de esa crónica dice lo siguiente, ¿no? Que cuando hicieron una versión de la Virgen y la llevaban camino a Potosí,
la comitiva donde estaba Tito Yupanqui fueron pasando por algunos tambos o ventas y allí en la noche, dice, llegaron al pueblo de Ayoayo, acá cerquita, ¿no? Y pusieron la imagen de la Virgen en el zaguán de las casas de Cabello, donde en esta ocasión estaba un corregidor de la Arecaja, quien entrándose a recoger, como viese bulto a la puerta, es decir, a la Virgen la vio ahí, y en una manera de andas, pensando que era cuerpo muerto, le dio un puntapié, riñendo a los indios porque allí la habían puesto, ¿no? Las primeras versiones de la Virgen son rechazadas por varias razones. Primero, porque no es lo suficientemente bella, ¿no? A tal punto que cuando Francisco Tito Yupanqui le lleva al obispo de La Plata una imagen de la Virgen en tabla, el obispo le dice que mejor se dedicara a otras cosas porque lo que había pintado parecía una mona con su mico, ¿no? Muestra de que hasta qué punto estos códigos, ¿no?, estéticos estaban siendo impuestos, ¿no? Y había esta falta de diálogo, ¿no? Otra imagen de la Virgen hecha en vaso por Francisco Tito Yupanqui va a ser retirada de la iglesia de Copacabana porque decía que no se ajustaba a la decencia, ¿no? Y esta imagen que va a ser pateada en Ayoayo lo dice la propia crónica, ¿no? A un corregidor de la Arecaja le parece un difunto, un cuerpo muerto, le parece una chulpa, ¿no? Le parece, por eso, digamos, pongo emparento estas dos imágenes, ¿no? En qué medida, digamos, la imagen de los ancestros y de los ídolos prehispánicos tuvo que pasar por este proceso de negociación, de adecuación a esta imagen, idea de lo bello que tenían los españoles y que impusieron en nuestro territorio, ¿no? Vuelvo a otra cosa que también mencionó Lucía, digamos, en este diálogo que tenemos, cuando hablábamos de, y vuelvo a mis imágenes de la idolatría, lo decía Lucía, es bien difícil encontrar representaciones de los ídolos, de las prácticas rituales que no estén permeadas por el discurso del colonizador. Y aunque las encontremos, igual está el discurso del colonizador, ¿no? Estas, por ejemplo, desde ya tienen ese contenido pedagógico religioso, ¿no? Desde ya se asocia siempre al demonio con los rituales, ¿no? Pues la mayoría, parte de la pintura es religiosa, efectivamente, pero es posible encontrar otras representaciones más neutras, ¿no?, de la religiosidad andina. Y yo me hice esa pregunta hace un tiempo, como muchas otras personas, y en esto me inspiró mucho el trabajo de Juan Carlos Estenssoro, ¿no? Y efectivamente es posible encontrar, ¿no? Aunque hay que hacer, bueno, esta es la imagen que tomaba en las rocas sagradas de la Isla del Sol, ¿no? Todo el complejo de las rocas sagradas de la Isla del Sol, lugar famoso y sagrado por excelencia, donde la leyenda dice las rocas se llama Titicaca, es decir, caca por oquedad, roca, oquedad, cueva, y titi, el felino, ¿no? La oquedad, la cueva, la roca, de donde surgió un felino, ¿no? Y se posó sobre él, ¿no? Entonces esa es la leyenda, ¿no? Roca venerada desde ya la época de Tiwanaku, sacralizada por los incas, ¿no? Y esta es la primera descripción que tenemos de la roca Titicaca es de Pedro Sancho de la Hoz y se basa en los relatos de los primeros españoles que estuvieron allá, ¿no? Bueno, dice la laguna y ahí ven, ¿no? En ella, en dos islas pequeñas, dice, en ella hay una mezquita, ven cómo usan el término mezquita para referirse al templo, una gran piedra que está en la isla que llaman Tichicasa, etcétera, ¿no? Y le ofrecen oro, plata y otras cosas. Hay más de 600 indios, más de 1000 mujeres, ¿no? Y donde el diablo se esconde allí. Como ven, incluso hasta en los relatos escritos está permeado la mentalidad del colonizador por esta imagen de la oposición cristiana entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo, ¿no? Es posible, digamos, encontrar, yo decía, una descripción distinta, ¿no? Sí, es posible, ¿no? Y ahí voy a contarles un poco la historia de Diego de Agüero y Pedro de Moguer. Permitan que me extienda. Son dos españoles que en 1533, Pedro Martínez de Moguer, si mal no recuerdo, déjenme,
Diego de Agüero y Pedro Martínez de Moguer. En 1533, apenas conquistado el Cusco, Francisco Pizarro manda a estos dos señores, ¿no? Son los dos primeros españoles que llegan a nuestro territorio. Van a encontrar el lago Titicaca, van a llegar a la Isla del Sol, van a saquear el templo de la Isla del Sol, la roca sagrada, y también van a llegar a la ciudad de La Paz. La primera descripción que se tiene de las minas de oro de La Paz se debe a ellos, ¿no? Entonces ellos son como la fuente de primera mano, ¿no? Su relación original no ha sobrevivido. Tenemos sus probanzas que las hemos encontrado en el archivo de Indias, pero mejor aún tenemos el escudo de armas de Diego de Agüero, ¿no? Y a través de este escudo de armas podemos ver cómo algunos elementos de la religiosidad indígena pueden haber sido representados por los propios españoles de manera un poco más neutra que las imágenes religiosas que hemos visto, ¿no? Este es el escudo de Diego de Agüero, y como descubridor del lago Titicaca y saqueador del templo de la Isla del Sol, pues quiso poner eso en su escudo de armas, ¿no? Un escudo de armas que el rey le concedió, ¿no? Me disculpo por no ponerles la versión a color, que está más fabulosa. Esta es más la de libre acceso, ¿no? La descripción del escudo dice, ¿no? En el cuartel superior izquierdo, un tigre encima de una peña con una bandera, ¿no? Y entre los elementos que formaban la orla de su escudo de armas, 4 vasos de oro y plata. Ustedes pueden ver acá a la derecha, en el recuadro pequeño, esa es la representación de la huaca de Titicaca, de la roca sagrada de Titicaca, ¿no? ¿Lo ven ahí? Muy al estilo heráldico, un promontorio, una roca, encima de él un felino, ¿no? Más un león, pero un felino, y a los pies una serie de lanzas, armas que representan las ofrendas que se hacían a la roca sagrada, ¿no? Y los 4 vasos de oro y plata que ustedes pueden ver en la orla del escudo no son nada más y nada menos que las famosas aquillas o queros de plata y de oro, ¿no? Que eran tan importantes en los rituales prehispánicos, ¿no? Bueno, ahí me quedo y tengo algo para el final, ¿ya? Sí, eso es para el final. Con respecto a la Virgen de Copacabana y lo que la dieron de baja por fea, ahora pues es la mamita de Copacabana. Entonces, si bien hay como este proceso de es fea y yo qué sé, porque usó como modelo una virgen preciosa española que está en Potosí, entonces solo las ponen juntas y nada que ver, no era muy hábil el artífice. Pero hay otras agencias, otra forma de validar las cosas y validar el arte, y eso es parte de lo que tenemos que hacer, es encontrar cómo esos parámetros de belleza, como por ejemplo que la Virgen de Copacabana era fea, es fea, de acuerdo con esos parámetros, no importa. ¿Por qué? Porque está representando, está encarnando, está trayendo, ¿no? O sea, finalmente se habla de que la Virgen de Copacabana encarna de alguna manera la huaca de Copacabana, se utilizan pigmentos en su vestimenta que se utilizaban también en enterramientos de altura, por lo que podríamos pensar, bueno, es la hipótesis de Gabriela Siracusano, que hay un sincretismo claro en la Virgen de Copacabana, en la imagen, entonces ya no deja de importar de que sea fea. Y en el arte colonial charqueño, andino en general, pasa mucho eso, hay una asimilación, una apropiación de ese arte que no cumple con los parámetros, pero cumple con las funciones, y pareciera que aquí existe una predilección más por lo abstracto que por lo visual y tangible. Y entonces pensé, igual como para acotar aquellos registros espirituales que no son, desde esta mirada están los textiles, ¿no? En los tejidos existe toda una información simbólica, espiritual, de memoria de diferentes pueblos, de diferentes regiones, o sea, riquísimo, y que existen 2 hipótesis, que por un lado los españoles no tenían idea que en esos tejidos los indios guardaban toda una partes de su cosmovivencia o funcionalidades que escapaban a la comprensión hispánica, o como bien dice Pablo, que es otra posición, sabían y lo dejaron ser.
Obviamente se sabían, tienen que haber sido limitado porque como hemos escuchado Elvira aquí, y no es, si se acercan un poco al conocimiento de los textiles andinos, es muy, muy, muy complejo. Entonces, y para nosotros reconstruir la espiritualidad andina colonial tiene todas estas complicaciones, que tenemos un registro que lo permea todo, que está en todas las partes, que es muy desde una perspectiva, y otros que son muy difíciles de encontrar y que más o menos el Pablo es el Indiana Jones de los santuarios que tienen estas características, que los busca y los encuentra, porque es un trabajo muy, muy difícil de mucho archivo, de buscar fuentes muy específicas, muy precisas. Sin embargo, ese es, creo yo, el camino por el que hay que seguir, o sea, tratar de entender cómo se entrelazan estos diferentes registros de espiritualidad, que no son todos visibles, y trabajar desde lo invisible también, y tratar de entender cómo lo abstracto y lo simbólico tuvo más peso en el mundo andino, en la imposición de la cristiandad, su apropiación o su resistencia, que lo visual y los parámetros europeos. De ahí que haya una alta valoración de, por ejemplo, el arte novohispano, el que se hacía en México virreinal, en relación al de acá. Porque entonces ustedes miran y comparan, que la comparación es un método válido para entender cosas, ven arte europeo, ven arte de México colonial y ven arte de virreinatos del Perú, hay una gran diferencia, y eso tiene que ver también con el consumo de las imágenes y qué le gustaba a la gente aquí, que es algo del que se ha trabajado poco, el consumo de imágenes y qué imágenes quiere la gente tener en su casa, porque la gente también tenía imágenes en su casa, no es solo en las iglesias. Entonces, son varias cosas que hay que ir pensando y repensando para reconstruir o deconstruir una perspectiva, o más bien enriquecerla con otras perspectivas.